Sin azúcar, sin aceite, sin levadura, 100% vegetales y saludables. No vas a poder creer lo fáciles y rápido que se preparan estas galletas. Para preparar esta receta vamos a usar calabaza, puede ser de cáscara verde o de cáscara naranja. La vamos a cortar en pequeños pedazos. En esta oportunidad voy a cocinar la calabaza con cáscara y al horno. Voy a usar una bandeja con una gota de aceite. Si lo prefieren pueden usar papel manteca. Y vamos a precalentar el horno a 200 grados Celsius aproximadamente. Vamos a precalentarlo por 10 minutos. Y vamos a cocinar la calabaza por aproximadamente media hora. Cuando apagamos el horno, dejamos la bandeja por 10 minutos más con el horno apagado. Les cuento que también pueden cocinar la calabaza al vapor o la pueden hervir. Y una vez que está lista la calabaza, vamos a retirarle la cáscara de esta forma. Es muy sencillo. Y vamos a ir colocándolas en una procesadora o licuadora. Y voy a procesar o licuar la calabaza para que me quede una consistencia más cremosa de puré. Ustedes también podrían hacer este puré con un tenedor. Y una vez que está listo, vamos a medir. Voy a usar una taza de puré de calabaza. Voy a usar mi taza medidora. Esta taza es de 250 mililitros y con esta taza voy a medir todo. En un recipiente voy a colocar el puré. Quiero que vean la cremosidad. Parece una crema de calabaza. Si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y suscribite para más recetas como esta. Voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de canela y voy a mezclar estos ingredientes. Les recuerdo que estas galletas no llevan azúcar, son galletas sin azúcar. Van a llevar chocolate vegano. Voy a usar un chocolate 85% cacao, un chocolate vegano que me regalaron hace poco y quiero aprovecharlo. Cuando me lo regalaron pensé en preparar estas deliciosas galletas. Y voy a usar aproximadamente 80 gramos. Lo voy a picar y voy a usar un cuarto de taza para la primera parte de la receta y un cuarto de taza para la segunda parte de la receta. Lo voy a picar así, bien chiquitito. Y siguiendo con la receta, vamos a agregar harina de avena o pueden usar harina de garbanzo o harina de almendras. Y vamos a sumar el chocolate picado, un cuarto de taza de chocolate picado. La harina la vamos a ir agregando de a poco y en total voy a usar una taza y media de harina de avena o avena molida. Una vez que tengo la masa lista, voy a dejarla descansar por unos minutos. Les cuento que la consistencia de esta preparación tiene que ser una consistencia húmeda. La voy a dejar descansar más o menos 10 minutos y para preparar las galletas vamos a ir tomando media cucharada de la preparación y vamos a ir armando de esta forma muy sencilla las galletas. Como les decía, la preparación, la masa es una masa húmeda porque las galletas van a ser húmedas y tiernas. Si la masa nos queda muy seca, las galletas van a ser secas. Les recuerdo que estas galletas no llevan aceite, no llevan ningún tipo de levadura, no llevan azúcar, tampoco llevan huevo ni lácteos. Son galletas 100% vegetales y una vez que armamos todas las galletas vamos a decorarlas. ¿Cómo las vamos a decorar? Con
el resto de los chocolates picados. Nos quedó un cuarto de taza de chocolate picado. Vamos a decorarlas. También podrían usar frutos secos, podrían decorarlas con coco rallado, con pasas de uvas. ¿Y cómo las vamos a cocinar? Vamos a precalentar el horno a 180 grados Celsius por 10 minutos aproximadamente y las vamos a cocinar por entre 10 y 15 minutos aproximadamente, pero no más de 15 minutos. 15 sería el tiempo máximo. Acaban de salir las galletas, no se imagina el olorcito que hay en toda la cocina. Estas galletas están buenísimas, tienen que prepararlas. Miren qué lindas que quedaron, bien cocidas, súper tiernitas. Les quiero mostrar por dentro cómo están, chocolatosas. No se pueden perder estas galletas que son ideales para el cafecito de la tarde, para disfrutar en cualquier momento del día. Y estas galletas te duran guardadas en un recipiente cerrado en un lugar seco y fresco aproximadamente 3 días. Muchas gracias por asistir al video. Te recuerdo que te voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción todos los ingredientes y también te voy a dejar el link de otras recetas de galletas saludables que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la podés dejar en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.